Vamos a estar compartiendo acerca de la sabiduría y el temor al Señor. Esto es algo que el Señor nos instruye de una manera bastante amplia en su palabra. Y quiero compartirles en Proverbios capítulo 9, versículo 10, un versículo que hemos conocido, que hemos escuchado, que incluso algunos de nosotros no lo sabemos, pero que es un versículo que no solo debemos conocer, sino vivir. Proverbios capítulo 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, nosotros tenemos gran necesidad de sabiduría, porque nosotros vivimos en un tiempo en donde la información está ahí. La información usted la tiene a mano. Yo recuerdo que en mis años de niñez, hace ya bastante, en mis años de niñez, uno debía tener una enciclopedia en su casa para poder hacer las tareas. Y recuerdo que a veces ya entonces se hacía aún más necesario, cuando la enciclopedia no era suficiente, nosotros debíamos ir a la biblioteca. ¿Usted alguna vez no tuvo que ir a una biblioteca a hacer un trabajo del colegio? Yo recuerdo que yo le decía, no, ya con los libros que tenemos acá no es suficiente, entonces tenemos que ir a la biblioteca. Pero ya eso se acabó, queridos hermanos, porque la biblioteca la tenemos en la mano. ¿Dónde la tenemos? En el celular. Usted tiene en el celular toda la información posible que existe en el mundo, está a la mano de los habitantes del planeta que tengan conexión a internet. Usted va a encontrar allí toda la información acerca de todos los temas que usted quiera conocer, desde ciencia, tecnología, académico, hasta cómo hacer para bajar 10 kilos en un mes, ¿cierto? Todo está en internet. Y toda esa información está en nuestra mano. Pero, a pesar de que tenemos tanta información, que usted puede encontrar allí información acerca de todo, las personas siguen teniendo dificultades al momento de vivir, al momento de tomar decisiones, al momento de enfrentarse a su realidad. Porque no es solo o no basta con tener la información a la mano. No es solo tener conocimiento acerca de algo. Porque el conocimiento es distinto a la sabiduría. Podemos tener amplio conocimiento y sin embargo no ser sabios. La Biblia hace una clara distinción entre la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Y la Biblia no se trata de tener información, sino que esa información que contiene la Biblia produce en el ser humano y en la vida transformación. Así que la sabiduría es saber vivir conforme a Dios. Si usted necesita una definición de lo que es la sabiduría y la diferencia que existe entre ser sabio y ser inteligente o tener conocimiento, es esa. La sabiduría consiste en saber vivir conforme a Dios y a su voluntad. Entonces es por eso que nosotros podemos entender cómo, teniendo tanto conocimiento acerca de tantos temas, las personas aún viven vidas desastrosas. Hermano, yo le confieso que yo a veces me siento bastante privilegiada. Y les voy a decir por qué. Porque mi vida cotidiana, o los lugares o los medios en los que yo me desenvuelvo, para la gloria de Dios y en la medida que uno va tomando buenas decisiones, están rodeados en su mayoría de un ambiente cristiano. Entonces, ¿en dónde me desenvuelvo yo? Aquí en la congregación. ¿Con quién? Con mis hermanos. En mi casa, ¿con quién me desenvuelvo? Con mi familia. Para la gloria de Dios, son cristianos.
¿En qué otro lugar me desenvuelvo mucha parte de mi tiempo? En mi lugar de trabajo. Para la gloria de Dios es un ambiente cristiano. Pero cuando yo salgo de esos 3 ambientes que son mi normalidad de vida y me voy a un ambiente distinto, es cuando yo me estrello y digo que realmente yo vivo en una burbuja y salgo de esa burbuja y me estrello con una realidad tan distinta y ahí empiezo a comprender un poco a mis hermanos que tienen que desenvolverse en otros lugares y me doy cuenta que realmente el mundo vive en la locura. Y tú te encuentras con gente que tú dices, wow, pero ¿cómo pueden vivir de esa forma? ¿Cómo tienen vidas tan difíciles, tan desordenadas, con tan malas decisiones y con tan malos resultados? ¿Y sabe cuál es la respuesta a eso? No viven conforme a Dios. No tienen sabiduría. En su vida no vive el temor al Señor. Y la raíz de una vida desordenada, con consecuencias duras de vivir, es que no hay temor de Dios, no hay sabiduría, no se vive conforme al Señor y las consecuencias son terribles, hermanos. Queridos hermanos, la sabiduría es saber vivir conforme a Dios. Y Dios llama a su pueblo a que viva sabiamente, a que no sea necio. Efesios 5, 15 al 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 5, 15, 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Querido hermano, el Señor nos dice y nos hace un llamado frentero a que nosotros no vivamos como necios, sino a que vivamos como sabios. Y hoy yo voy a estar haciendo algunas preguntas que tú te vas a ir haciendo y ahí vas a ir autoevaluándote como un termómetro de sabiduría. ¿Qué tan sabios somos? ¿O qué tan sabiamente vivimos? Y te voy a estar haciendo muchas preguntas para que tú te autoevalúes y veas si eres sabio o si eres necio, porque el Señor está mandando a los suyos a que sean sabios, a que no vivan en la necedad. Primera pregunta: ¿cuánto tiempo pasas consumiendo información, cualquiera que sea, comparado con el tiempo que inviertes buscando la sabiduría en la palabra? ¿Cuánto tiempo? Compara el tiempo. Yo no te estoy hablando del tiempo que tú tienes que ir a trabajar. Los que tienen un horario laboral tienen que salir y cumplir el horario laboral. Los que están en la universidad tienen que ir a cumplir un horario en la universidad, porque si no pierden la materia, pierden la universidad. Ese tiempo es tiempo que tenemos que sí o sí invertir en este tipo de cosas, estudio y trabajo. Y hay tiempo que tenemos que invertir en dormir, invertir en comer. Ese tiempo nosotros tenemos que invertirlo en estas porque son necesidades humanas y que satisfacen necesidades humanas. Pero hay un tiempo que ya no es ese. Y ese es el tiempo que nosotros decimos, no tengo tiempo. Pero en ese tiempo que no estás trabajando, ni durmiendo, ni estudiando, haces otras cosas. Y tú no puedes decir que no las haces. De ese tiempo te estoy hablando. Ese tiempo, ¿cuánto tú le inviertes a ahondar en la sabiduría del Señor? ¿O cuánto tiempo lo inviertes en otras cosas? TikTok, Facebook, la novela turca, ese tipo de cosas que hacemos, ese tipo de cosas que nosotros
Decimos es que yo no tengo tiempo, pero el desafío desde que comienza hasta que se acaba. ¿Cierto? Entonces, querido hermano, primera pregunta. Recuerda que la sabiduría no es una cosa opcional para el creyente, es un mandato de Dios, es una necesidad para aquel que desea tener una vida que honre al Señor. No es algo opcional. El pastor Sugel Michelin en su sermón El Camino de la Sabiduría dice algo que me llamó mucho la atención. Dice, la sabiduría bíblica no es simplemente saber, es vivir conforme a la voluntad de Dios con un corazón transformado. No es solo saber, es que ¿qué haces tú con ese saber? Yo te pregunto, cuando tú sales del domingo de acá y has aprendido cosas tan interesantes, tan chéveres, tan buenas de la doctrina, de la teología, de la vida cristiana, ¿qué haces tú con esa información? ¿Se vuelve en algo que transforma tu vida o simplemente queda ahí como cuando uno lee una novela o cuando uno ve una película o cuando hace cualquier otra cosa donde está recibiendo información? Porque si es así, creo que no estamos siendo sabios. Creo que no estamos siendo sabios. Ahora, el temor del Señor es el fundamento de toda sabiduría. El domingo pasado hablábamos del temor del Señor y veíamos que el temor, sí o no, ¿se acuerdan? Temor sí o no. Tenemos que tener temor del Señor, pero no debemos tener temor de las circunstancias de la vida porque el Señor ha prometido que estará con nosotros. Ahora, el temor del Señor no es un terror que nos paraliza o no debería ser un terror que nos paraliza. Uy, no, qué pánico tengo del Señor. No, el temor del Señor está más asociado a la reverencia y a la necesidad de querer darle honra a ese Dios tan poderoso que sabemos que tiene poder para bendecirnos, pero de la misma forma tiene el mismo poder para no librarnos de la condenación que ya nosotros nos merecemos. ¿Quién aquí puede decir que no es pecador? Nadie. Todos tenemos que reconocer que somos pecadores. Por lo tanto, estamos ya condenados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor tiene el poder para librarnos de esa condenación bien merecida. Y por eso nos extiende su misericordia, que es un favor inmerecido, y con su poder nos rescata de la muerte, nos libra de la condenación, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero también es soberano para no hacerlo. Y si nosotros, siendo pecadores, somos condenados, ¿es justo o injusto? Es justo, porque somos pecadores. Y por ese conocimiento de un Dios misericordioso, poderoso y soberano, nosotros deberíamos tener una vida de temor, de reverencia ante ese Dios que tiene ese poder. De eso se trata el temor al Señor. Es un respeto que nos debe llevar a acercarnos al Señor con un corazón humilde. Es un profundo reconocimiento de su poder, de su belleza, de su majestad, de su grandeza. En Isaías 33:6 la palabra dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Dios es un tesoro, porque abre la puerta a un entendimiento espiritual. Ahora, el temor del Señor produce una vida apartada del mal. Mire lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Mientras que el temor al Señor es aborrecer el mal, un corazón arrogante, un corazón orgulloso, una boca perversa nos lleva por el lado contrario. El que tiene temor al Señor debería aborrecer todas estas cosas. El que tiene temor del Señor debe aborrecer el mal camino, la arrogancia, la boca perversa, el mal consejo. Todas estas cosas debemos nosotros aborrecerlas si tememos al Señor. El temor del Señor también nos hace a nosotros personas enseñables.
¿Sabe? Nosotros no podemos pensar que no las sabemos todas. Todo el tiempo tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender. Porque el día que tú sientas que ya tú lo sabes todo, ese día estás tú perdido. Porque no vas a aceptar, no vas a recibir una exhortación, una confrontación. Y si tú te estás perdiendo, si te estás desviando del camino y tú crees que todo lo que tú haces está bien, no va a haber quien te pueda instruir, no va a haber quien te pueda guiar, hacer volver al camino, porque tú consideras que ya todo está bien. Eso no es tener temor al Señor. Pero el temor del Señor nos hace enseñables. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian la sabiduría y la enseñanza? El insensato, el necio. Las que somos mujeres tenemos un versículo bíblico que nos enseña mucho en las reuniones de mujeres, ¿verdad? Dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus manos la destruye. Vea, yo le digo que yo he tenido que conocer en toda mi vida cristiana mujeres muy sabias, pero también se me han cruzado más de una por ahí, una mujer necia. Y ciertamente ese versículo es una verdad como toda la Biblia. Una mujer necia destruye su casa, destruye su hogar. Una mujer necia que es orgullosa, que es egoísta, que no entiende su rol, que no sabe ser ayuda idónea para su esposo, destruye una familia y destruye un propósito. Yo he conocido mujeres, hombres que han querido empezar a caminar con el Señor. ¿Y sabe quiénes han sido piedra de tropiezo para ellos? Nada más y nada menos que sus esposas. Porque por lo general nosotros vemos que las mujeres vienen algunas solas a las congregaciones. Y la lucha es para que el esposo también venga, para que se congregue. Pero ¿sabe que esa lucha no es solo para mujeres? Nosotros hemos conocido de hombres que han querido, que se han esforzado, que quieren serle fieles al Señor, que quieren serle fieles a su esposa, pero las esposas son necias, no los acompañan, no quieren venir a la iglesia, se ponen groseras, celosas, y esos propósitos en esos hombres se va apagando. Tú seguro hay alguien allá que creen y les ponen celo, le ponen obstáculos, y son mujeres que han sacado a sus esposos, mujeres orgullosas, egoístas, que cuando los esposos empiezan a crecer, a tener amistades dentro de las congregaciones, ya no les gusta, ya no quieren y los sacan. Hermano, la necedad es una cosa terrible, pero el temor al Señor y la sabiduría nos hacen enseñables para poder entender cuando nosotros nos equivocamos y aceptar la exhortación que viene de parte del Señor. Y muchas veces esa exhortación no va a venir del cielo, la voz del Señor no va a venir: mira que tú estás. No, muchas veces, es más, la mayoría del tiempo, esa exhortación viene a través del buen consejo de un creyente maduro, de un anciano de la iglesia. Pero cuando no somos enseñables nos volvemos necios. La sabiduría no florece en el corazón orgulloso, pero la humildad abre los oídos para oír la voz de Dios. Queridos hermanos, el temor del Señor es el fundamento de toda sabiduría. Tú no serás sabio si no temes al Señor. Eres necio si no temes al Señor. Te pregunto, ¿cómo vives tu vida? ¿Tratando a Dios como algo más de la oferta que hay en el mundo? Dios y más cosas. ¿Cómo tratas a Dios?
como algo banal, como algo igual a los demás, en el mismo peldaño de otras cosas? ¿O reconoces al Señor como el santo, el soberano, el rey del universo? Te pregunto, ¿tus decisiones reflejan reverencia o ligereza espiritual? Lo que tú decides, ¿reflejan esas decisiones reverencia que tú tienes al Señor? ¿O las cosas espirituales no son tan importantes? La sabiduría es un mandato de Dios para su pueblo. Proverbios 2, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios no solo nos llama a evitar la necedad, Dios nos ordena buscar la sabiduría. Y la Biblia compara la búsqueda de la sabiduría como a un tesoro. Y yo a veces me pregunto, nosotros como cristianos, ¿realmente hemos entendido que la sabiduría y el conocimiento de Dios son un tesoro? Porque nosotros le damos tanta prioridad al dinero, querido hermano. Si a nosotros nos dicen que en un lugar nos van a dar un bono, un subsidio, un regalo, una tarjeta, una cosa, hermano, uno hace la fila, uno se pega la madrugada, uno hace lo que le mandan a hacer porque es que vas a recibir el bono de tal cosa, te van a dar el regalo y uno se esfuerza. Pero cuando hablamos de la búsqueda espiritual, madrugar, no. La reunión, la escuela, ay, es que yo estoy ocupado, es que llego tan cansado del trabajo que es que me cuesta. Pero con ese mismo cansancio que llegas del trabajo, si te dicen que allá en tal parte tienes que ir, que allá te van a dar una tarjeta regalo para los regalos de los muchachos, por las primas de Navidad, por lo que sea, hermano, usted está cansado, pero yo le aseguro que usted va. Por su tarjeta, por su regalo, por el regalito de la novena de Navidad, usted va y hace la fila. Y es cuando yo pregunto, y tú deberías preguntarte, ¿realmente hemos comprendido que la sabiduría y el conocimiento de Dios son un tesoro? ¿Son un tesoro? Es como ese tesoro cuando el minero busca, ¿verdad?, en una cueva y tiene que darle pico y tiene que darle, pero lo hace con esfuerzo y con sacrificio porque allí va a encontrar su tesoro. Así debería ser nuestra búsqueda del Señor y de su conocimiento, intencional, sacrificial. Nosotros deberíamos tener tiempos establecidos para nuestro tiempo de oración y palabra. Te pregunto, hermano, ¿tú tienes establecido un tiempo en tu día a día para el Señor, para la búsqueda intencional del Señor y de su palabra? Y les recuerdo, esto es intencional, pero también sacrificial. Porque el día a día a nosotros nos consume. Yo les hablo de mi experiencia. Si yo ese tiempo no lo aparto de madrugada, me es muy difícil sacarlo en el resto del día, porque hay muchas ocupaciones y llegan imprevistos y toca atenderlos. En mi caso particular, no sé si te sirva mi experiencia, mi tiempo intencional con el Señor es muy de madrugada. ¿Fácil es? No, es sacrificial. Pero es intencional. Por eso yo me levanto mucho más temprano, 4 de la mañana, y allí tengo mi tiempo con el Señor. Y luego de eso, el transcurso del día, hacer el café, hacer el desayuno, levantarse para el colegio, etcétera, etcétera. Querido hermano, nosotros deberíamos buscar al Señor diligentemente. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La expresión ante todo
nuestra prioridad, no es un accesorio espiritual. Es el fundamento de la vida cristiana, la búsqueda del Señor. Ahora, esa sabiduría debemos pedirla a Dios. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pedírsela a quién? A Dios. ¿Y Dios se reserva su sabiduría? ¿Qué dice la Biblia que hace Dios al que le pide sabiduría? La da abundantemente a algunos. ¿A quién? A todos los que le piden, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo 6 del capítulo 1 de Santiago, los predicadores lo desligan del versículo 5. Empiezan a leerlo desde el versículo 6. Y dice: hermano, pida con fe, no dudando nada. Y con este versículo 6 desligado de donde viene, del versículo 5, te dicen que tú puedes pedir con fe carro, casa, beca, marido, novio, todo lo que a ti se te ocurra pedirle al Señor, pídelo, pero pídelo con fe, no dude, porque si tú dudas no lo recibes. Eso nos han enseñado, ¿cierto? Que si nosotros pedimos con fe y no dudando, todo lo que tú pidas lo recibes. Pero resulta que ese versículo 6 es el complemento de una idea que está expresando el apóstol Santiago, diciendo que el que quiera sabiduría se la pida a Dios, que Dios la dará abundantemente y sin reproche. Pero el apóstol nos hace una indicación, no nos da una indicación. Dios te va a dar la sabiduría, pero tú la tienes que pedir con fe. No dudes de que Dios te va a dar la sabiduría. Hermano, lo que Dios nos da cuando pedimos con fe y sin dudar, no es el carro, la casa, la beca, no, es la sabiduría. Porque muchos de nosotros, ¿por qué el apóstol dice eso? Porque muchos de nosotros pensamos o nos sentimos incapaces de ser sabios. Algunas personas dudan de sí mismos y piensan: yo no, yo sé que otros a Dios, mira cómo predica este hermano, cómo predica aquella hermana, ellos a Dios sí les habla, mira, ellos sí entienden, yo no entiendo, yo leo la Biblia y no comprendo nada, y aquel porque sí ve y yo no veo nada. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿O alguna vez lo ha sentido? El pastor, yo no sé de dónde saca tanta cosa el pastor. El pastor sí tiene sabiduría, yo no. Y algunos se han sentido de esa forma. Pero ¿qué está diciéndote el Señor? Pídeme la sabiduría, pídemela a mí, que si tú me la pides, yo te la voy a dar. Pero eso sí, pídela con fe. No dudes de que tú también puedes ser sabio en el Señor, de que tú puedes tener conocimiento de Dios. No dudes eso. Esa es la idea que está transmitiendo el apóstol Santiago en este versículo. Así que, hermanos, si tú en algún momento has sentido que no tienes sabiduría, pídesela al Señor. Ahora, ¿dónde encontramos sabiduría? En la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo puede hacerse el sencillo sabio? A través del testimonio del Señor, que es fiel. Ese testimonio está en la ley de Jehová, que es perfecta. ¿Cuál es esa ley? Su palabra. La palabra del Señor es la fuente de toda sabiduría. La sabiduría no se obtiene solo de experiencias, hermanos, porque pensamos que es que por las experiencias nos hacemos sabios. Por supuesto que las experiencias nos otorgan conocimiento, pero no solo son las experiencias, es la palabra del Señor la que nos da sabiduría. En la serie de predicaciones de Proverbios del pastor Paul Washer hubo algo que esta frase me llamó mucho la atención y dice: la sabiduría no es descubrir tu verdad interior,
sino someter tu vida a la verdad revelada de Dios. Porque estamos viviendo en un tiempo en donde nos hacen pensar que todo está dentro de ti. En ti está el poder, en ti está la capacidad, tú puedes, tú eres increíble, tú eres maravilloso, solo tienes que creer el potencial que hay en ti. Esto es lo que escuchamos, es el coaching cristiano. Por supuesto que en nosotros hay lo que Dios ha puesto, el talento, la bendición, tu manera de ser, todas estas cosas buenas que tú tienes, Dios las ha puesto en ti y todo lo bueno que hay en ti es Dios poniéndolo. Pero no se trata de lo que hay en ti y de que si tú te conoces y que si tú lo intentas y que si tú te esfuerzas y que si tú lo logras, ¡wow! No, hermano, no se trata de esto. Se trata de lo que Dios hace y de la sabiduría que tú adquieres en la palabra del Señor. Así que nosotros necesitamos entender que es el Señor el que nos da la sabiduría y que somos sabios si sometemos nuestra vida a la verdad revelada de Dios. Pregunta número 3. ¿Buscas sabiduría con la misma intención con la que buscas tu éxito profesional o tu estabilidad financiera? ¿Te esfuerzas más por crecer espiritualmente o por crecer en otras áreas de tu vida? ¿Qué tanto peso le estás dando a la sabiduría de Dios en tu vida? Ahora, esa sabiduría, lo hemos venido diciendo, no se trata de un simple conocimiento, una simple información que tú adquieres. Esa sabiduría tiene que ver con tus acciones. ¿Para qué necesitas tú ser sabio? Para vivir. Tú no necesitas ser sabio en Dios para ser el más espectacular influenciador cristiano, el mejor predicador que vas a alcanzar las multitudes en un púlpito. Tú no necesitas la sabiduría para eso. Ahora, el que predica la palabra necesita ser sabio, pero tú, querido creyente, necesitas la sabiduría, es para vivir. Para que cuando se acabe la hora del culto y tú estés allá, en la casa, en el trabajo, tú puedas tomar decisiones sabias y vivir como un verdadero cristiano. Para eso necesitas la sabiduría, porque aquí, como estamos todos muy juiciosos, escuchando esta hermosa palabra, aquí no necesitamos tanta sabiduría para vivir, porque aquí tú no estás enfrentado a un tremendo problema o una gran tentación, pero apenas salgas de aquí, tú sí te vas a ver enfrentado a eso, a la tentación sexual. Los hombres se van a ver enfrentados a la chica que pasa con el mochito, que cada vez se pone menos ropa. ¿Y tú qué vas a querer ver? Pero ahora no solo los hombres, las mujeres también. Te vas a ver enfrentado a la tentación de hacer un torcido en el trabajo para ganarte unos pesos extras. O de robarte algo de un supermercado, comértelo y no pagar. Este tipo de cosas son las que nosotros vivimos diariamente. El que nos habla mal, el que es grosero en el trabajo. ¿Y qué hacemos con el problema que hay en casa porque mi esposo me habló feo, me miró mal? Mi hijo no me obedece. Me siento mal físicamente de mi salud. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Hermano, para eso es que tú necesitas la sabiduría. Porque la sabiduría no se trata de algo así, un concepto etéreo. La sabiduría se trata de cómo tú vives, si eres verdaderamente un cristiano que vive para agradar a Dios o no. Y para eso necesitas tú ser sabio. Así que la sabiduría está en la vida práctica del creyente. La sabiduría se tiene que manifestar en tu vida diaria. No es teórica, es transformadora. ¿Qué dice Proverbios 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, yo te pregunto, ¿tú te fías del Señor
con todo tu corazón o te estás apoyando en tu propia prudencia, en lo que tú crees, en la manera como tú has hecho las cosas hasta ahora? ¿Reconoces al Señor en todos tus caminos? ¿Permites que el Señor enderece tus pasos? Es decir, que el Señor enderece tus malas decisiones, ¿o no? Voy a poner un ejemplo. Una persona tiene 2 ofertas de trabajo. El necio, ¿qué es lo primero que piensa para tomar la decisión acerca de cuál trabajo va a coger? ¿Qué es lo primero que piensa? El dinero. ¿Cuánto pagan? En donde pagan más, ese es el que hay que coger. En uno me pagan 5 millones y en el otro me pagan 3,5 millones. El de 5 millones, pastor, ¿usted qué va a pensar? ¿Cómo yo voy a despreciar de 5 millones mientras me van a pagar solo 3,5? Qué chévere que nos pagaran así, ¿verdad? Pero haga usted la cuenta de que a usted le van a pagar eso. Pero ¿sabe qué piensa el hombre, la mujer sabia? El hombre y la mujer sabia que vive para la gloria de Dios empieza a hacerse otras preguntas, no solo cuánto me van a pagar. No es que los cristianos no pensemos en cuánto nos van a pagar, por supuesto que necesitamos el dinero para vivir, pero no es lo único que dirige nuestras acciones. Un hombre sabio, una mujer sabia se preguntaría: ¿este trabajo afecta mi vida espiritual? ¿Este trabajo afecta mi iglesia? ¿Este trabajo afecta a mi familia? ¿Este trabajo me alejará de Dios? Porque aquí me van a pagar 5 millones, pero voy a tener que estar en un ambiente de discotecas, rodeado de drogas, atendiendo borrachos, voy a tener que estar en las madrugadas fuera de mi casa, voy a tener que vender droga, licor, pero aquí me pagan 3,5 y tengo un mejor horario laboral, puedo irme a congregar los domingos, es un ambiente más sano, moralmente hablando. ¿Qué debería ser el hombre o la mujer sabia de Dios? Debería coger el de 3,5, porque sabe que aquí va a enfrentarse a unas tentaciones que tal vez sea su concupiscencia, porque tal vez ese hermano o esa hermana, su debilidad es el licor, le gusta emborracharse. Hermano, ¿y qué cree que va a pasar en un lugar como ese? No, yo me voy a mantener firme, yo la voy a poner ahí, pero ya ni la voy a voltear a ver ese licor, esa botella de whisky. ¿Qué clase de gente te vas a relacionar? Ahora, estoy hablando con un ejemplo, pero esto se puede presentar en cualquier escenario, porque cada uno sabe con qué concupiscencia lucha. Esto para que podamos entender lo que se trata la sabiduría, hacia dónde nos lleva la sabiduría. La pregunta principal que nosotros nos deberíamos hacer no es ¿qué quiero?, sino ¿qué honra a Dios? ¿Qué honra a Dios? La sabiduría entonces nos sirve para tomar decisiones, pero también la sabiduría nos sirve para hablar bien. El sabio habla menos y escucha más. Proverbios 10:19, ¿qué dice? Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, en las muchas palabras no falta pecado, y esto es una realidad. Necesitamos sabiduría para poder hablar, porque en la carta del apóstol Santiago nosotros vemos un capítulo entero, el capítulo 3 habla sobre la lengua. Y dice cómo una pequeña chispa puede encender un gran fuego. Una pequeña chispa, una palabra imprudente puede destruir años de confianza. Una palabra ruda puede destruir el corazón de una esposa, de un esposo. Una palabra que no sea la correcta puede dañar una relación. Yo te pregunto, antes de hablar, ¿tú tienes en cuenta estas cosas?
¿Es verdad lo que vas a decir? ¿Es verdad? Puede que sea verdad, pero ¿es necesario? ¿Realmente tenemos que hablar? La verdad hay que decirla. Ya vamos a desligar una cosa de la otra. La verdad tenemos que decirla. Pero hay cosas que no son necesarias de hablar. ¿Es edificante? Lo que vas a decir, ¿edifica o destruye? Ahora, cuando yo digo que hay cosas que no debemos hablar, no se trata de cosas que tenemos que resolver. Las cosas que tenemos que resolver hay que hablarlas. Pero hay cosas que no debemos hablar, ¿como qué? Como el chisme. Eso no debes hablarlo. No lo sigas. Te vienen a traer un chisme. Ya no puedes hacer nada porque ya te lo dijeron. Pero la murmuración, pero tú no lo repitas, no lo eches hacia adelante. No lo sigas propagando. Porque tú no sabes si lo que te están diciendo es verdad o mentira. O qué tanto de verdad tiene lo que te dicen. Porque te digo que del boca a boca, lo que aquí era A, aquí termina hasta la Z. Porque cada cual que va transmitiendo la información le añade o le cambia un pedazo, según su propia perspectiva. Hermano, es verdad, es necesario, es edificante y esta es la más importante, es dicho con amor. Cuando tú vas a decir algo, ¿te inspira el amor o te está inspirando la rabia? ¿Te está inspirando la venganza? ¿Te está inspirando los celos? ¿Te está inspirando la rasquiñita esa que todavía tienes ahí adentro? Porque si es así, el que tiene que empezar a sanar su corazón eres tú. Si todavía hay una rasquiñita ahí adentro, una ira, una cosa que te está dañando y maltratando, tienes que empezar a tratar de sanar tu corazón con la sabiduría del Señor para después poder transmitir con amor y edificación lo que hay que hablar. Querido hermano, necesitamos sabiduría para resistir la tentación. El sabio no dialoga con la tentación, huye. El domingo pasado mi esposo colocaba el ejemplo de José, ¿verdad? Y la esposa de Potifar. Cómo frente a la tentación sexual él no se quedó a tratar de convencerla. Vea, señora esposa de Potifar, venga, dialoguemos aquí. Eso que usted está haciendo está mal. Nosotros podemos ser amigos. Es más, si usted quiere, nos quedamos aquí conversando un rato. No, porque si él hubiera hecho eso, ¿cómo cree que hubiera terminado la historia? Distinta. Él se hubiera quedado y él hubiera caído. Le hubiera gustado, porque si antes no le gustaba con la conversación y conociéndola un poco más, no, ella es como chévere, ¿sabes? Es que yo no había hablado bien con ella, pero ella tiene sus cosas chéveres, buenas, y me he dado cuenta, no, es una persona muy interesante. Y de ahí, ¿a dónde se llega? Hermano, al pecado. Usted frente a la tentación, usted no puede quedarse a dialogar con la tentación, usted tiene que huir. El sabio ve el mal y ¿qué hace? Proverbios 14:16 lo dice la palabra del Señor. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, ¿cómo se muestra? Insolente, confiado, arrogante. A mí sí me gusta, ella es simpática, pero yo no caigo. Ella me agrada, es bonita, tiene un cuerpazo, pero yo le soy fiel a mi esposa, pero es mi amiga, yo puedo ser amigo de ella, eso no tiene nada. Querido hermano, querida hermana, porque esto no solo aplica con los hombres y no solo aplica en el área sexual. Usted piensa que no, que eso no le va a pasar a usted, que usted no va a caer, que usted es firme, que cómo se le ocurre, no, eso no me va a pasar a mí, yo puedo controlarlo, yo soy fuerte, ya yo soy una nueva criatura. Hermano, la tentación, usted no puede jugar con la tentación.
Así haya superado ya un pecado, si eso lo está tentando, lo puede conducir a ese pecado nuevamente, usted tiene que huir, usted no se puede quedar. El sabio ve el mal y se aparta, teme. Eso me llamó la atención, pero es pecado, temo, yo no puedo ni siquiera considerarlo, porque sé en qué va a terminar la historia. Sé a dónde me va a llevar eso. A veces nos hacemos los inocentes, ¿sabe? No, es que yo no sabía, es que la verdad es que yo no me di cuenta de eso. Yo le digo a las chicas solteras, a las que están solteritas por ahí, que me dicen, es que yo no sé en qué momento, desde la primera mirada tú te estás dando cuenta si un hombre tiene o no tiene intenciones contigo. Y si tú se la aceptas o se la devuelves, la misma mirada, ¿a dónde conduce ese? Ya abriste la puerta. A menos de que tú lo estés considerando como tu esposo. Entonces ya ahí se entran otras consideraciones. Es un hombre cristiano, voy a edificar un hogar, es diferente. Pero cuando tú sabes que no es, ni siquiera devuelvas esa mirada. Porque tú sabes desde la primera mirada la intención que tiene. Tú sabes desde el primer WhatsApp qué intención tiene ese WhatsApp. Tú sabes desde el primer, mi amor, ¿cómo estás de linda? Ese tiene una intención distinta al cómo te ves de bien, cómo te queda de chévere esa ropa. Es diferente y tú lo percibes y tú lo sabes. No te hagas el inocente, no te hagas la inocente, porque si tú le abres esa puerta a una debilidad, a una tentación, ya tú sabes dónde va a terminar eso. No creas que la puedes controlar, huye, y para eso necesitas ser sabio. Hermano, querido hermano, hermana, ¿qué tentaciones estás entreteniendo? Las estás entreteniendo, las tienes ahí. ¿Con qué tentación te estás entreteniendo? Si es la pornografía, tu debilidad y tu pecado, ¿qué estás empezando ya a ver en tus dispositivos? Si tu pecado es la borrachera, ¿qué estás permitiendo? Si tu pecado es sexual, ¿con qué estás entreteniéndote? Si tu pecado es el amor al dinero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Con qué estás permitiendo que te envuelvan el oído? Hermano, piensa qué tentaciones estás entreteniendo. ¿Qué pecados estás tolerando solo un poco? Es que es un poquito, yo de ahí no paso. ¿Qué puertas deberías cerrar hoy? Eso lo sabes tú. ¿Qué puertas tienes que cerrar hoy? Porque necesitamos sabiduría, ya lo sabemos, la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones, la sabiduría nos ayuda a hablar correctamente, la sabiduría nos permite resistir la tentación porque huimos de ella, y también necesitamos sabiduría para las relaciones. La sabiduría produce paz, humildad, paciencia y misericordia. Veamos Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, necesitamos ser sabios para nuestras relaciones, porque la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y produce buenos frutos en nosotros. Si nosotros somos sabios, nuestras relaciones son así. Nuestras relaciones son puras. Nuestras relaciones son pacíficas, amables, buenas, misericordiosas y que producen buenos frutos. Pero el necio alimenta el enojo. El necio busca ganar la discusión. El necio difunde el problema. El sabio, por el contrario, busca reconciliarse, perdonar y ganar a su hermano.
pero el necio siempre quiere tener la razón y ganar el problema. Así actúa la persona necia. Nosotros debemos resolver los conflictos no como el mundo, sino como Cristo. De eso hemos aprendido aquí. ¿Cómo debemos resolver nuestros conflictos como cristianos? Pedir perdón, no guardar rencor, no supongas lo peor, hermano. Busca restauración, no busques venganza. Somos tan dados a suponer lo malo. Yo no sé si usted o yo soy la única que pelea sola en la cabeza. Ya no lo hago, pero lo hacía anteriormente. Y cuando venga y me diga, y yo le voy a decir tal cosa, y como me responda, eso le voy a decir no sé qué, y va a ver. Y a uno tenía todo ahí en la película ya predispuesto para, como me diga esto, le digo tal cosa, y como me diga, le voy a recordar tal. Hermano, no supongas. Restaura tu relación. La sabiduría la necesitamos para vivir con propósito. Colosenses 1, capítulo 1, versos 9 a 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La sabiduría y la inteligencia de Dios te va a llevar a que tú vivas y andes como es digno del Señor, agradándole en todo y teniendo buena obra como fruto en tu vida, las buenas obras. La sabiduría es como una brújula que lleva al cristiano siempre hacia el norte. ¿Hacia dónde? Hacia la gloria de Dios. Te pregunto, tu agenda personal, las metas y los propósitos que tú tienes apuntan a la gloria de Dios. A final de año nosotros somos muy dados a hacer evaluación del año, ¿verdad? Y también a proponernos cosas para el próximo año. El próximo año sí adelgazo. El próximo año aprendo inglés. Y nosotros pensamos que, como dice mi esposo, con el cambio de calendario, ¡cling!, como que algo así tan se apaga un foco y ¡pum!, se prende el otro así automáticamente. Hermano, eso no va a suceder, eso no es mágico. Pero como venimos de la tradición cristiana donde nos dicen que con el cambio del año y con una ofrenda del año antes se te arregla, ¿cierto? Eso es lo que no hemos aprendido. Usted haga su cartelera de sueños, ponga ahí sus propósitos, acompáñalo de una ofrenda y usted va a ver que el otro año todo eso que usted puso ahí se le cumple. Pues no se trata de esto. Si tú no cambias y vives sabiamente, no vas a encontrar un cambio en tu vida y no vas a encontrar el propósito o las metas que tú quieres. Porque el cambio de año no trae una magia oculta ahí que cuando suenan las 12 del 31 de diciembre, ¡plum!, se automáticamente y fantasiosamente el otro año es una cosa maravillosa. No, eso no sucede, hermano. Tienes que vivir sabiamente, pero para final de año uno se hace ciertas reflexiones y uno dice, no, el otro año sí. Como ya yo entiendo que no se trata de eso, sino de las decisiones que tú haces, ya yo empecé a estudiar inglés este año. Ya yo bajé ahí la aplicación y entonces ahí a veces uno parece un poco loco y le digo a mi hijo que es bilingüe, esa palabra no me sale. Yo le digo chi, y hago todos los ti posibles y el chi ese no me sale. Pero ahí vamos, ¿verdad? Uno tiene que apuntar a las metas de las cosas que quieres lograr. Pero yo te pregunto, ¿esas metas apuntan a la gloria de Dios? Porque cuando me hicieron el examen de para qué quería yo aprender a hablar inglés, yo dije, es que yo quiero aprender a hablar inglés para poder conectar con hermanos de otras naciones que a veces uno en la traducción pierde mucho del mensaje. Eso fue lo que yo pensé. No porque yo sea mejor, sino que en realidad cuando me preguntaron yo dije, es que eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque mi vida, mi mente, mis acciones deben estar todas apuntando a la gloria de Dios. Te pregunto, ¿tu vida apunta a la gloria de Dios? ¿Tus prioridades reflejan tu fe? ¿A lo que tú le das prioridad refleja que tú eres un hombre, una mujer de fe?
¿Estás viviendo para lo eterno o estás viviendo para lo temporal? Porque por supuesto tenemos que vivir para lo temporal, pero nuestra mirada no está puesta aquí, está puesta en lo eterno. Lo temporal es eso, temporal. Tenemos que trabajar para poder comer, pagar el arriendo, pagar los servicios, eso lo tenemos que hacer, hermano. Pero ¿tú vives para eso? ¿Tu vida se limita a eso? ¿O tú estás pensando que eso es el mientras que tú vas al cielo? Hermano, vivamos sabiamente, porque la sabiduría trae beneficios, nos produce estabilidad, nos da dirección. Proverbios 2, 7 al 8 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La sabiduría nos da estabilidad y nos da dirección. También nos da discernimiento en tiempos de confusión. Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La sabiduría te va a permitir a ti, en momentos en que estás confuso, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Te va a conducir a una vida fructífera. Santiago 3:18. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y también trae gozo y plenitud espiritual. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Cómo es el sabio? Bienaventurado. Vive en plenitud, vive en gozo. Hermano, la suprema sabiduría de Dios está en Cristo. Toda sabiduría verdadera finalmente apunta a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es la revelación suprema de Dios. Cristo es la encarnación de la sabiduría perfecta. Si hubo alguien sabio, fue Cristo. ¿Usted no se da cuenta que en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes donde dice que le preguntaban para tentarlo? Que le ponían como cascaritas a ver si caía, si lo encontraban, como dice uno aquí en la costa, mal parado. Buscaban hacerlo caer o que dijera algo mal dicho. Y cada vez que lo pusieron a prueba, Cristo, la suprema sabiduría, salía victorioso, airoso, y todos los demás tenían que quedarse allá calladitos frente a la gran sabiduría que emanaba de Cristo. Cristo es la sabiduría perfecta. Hermano, en Él está la sabiduría, pero en Él también nosotros hallamos sabiduría. En Él encontramos nosotros reconciliación con Dios, vida nueva. Imagínese usted que la vida es como un rompecabezas, así todo desordenado. Pero la imagen completa de ese rompecabezas es Cristo. En Cristo es que nuestras piezas encajan. Solo en Cristo nosotros podemos armar las piezas de nuestra vida. Solo en Él. Porque Cristo nos muestra quién es Dios. Cristo nos muestra cómo vivir. Y Cristo nos muestra qué es la verdadera sabiduría. Él es nuestro modelo a seguir. Él es el camino y Él es la meta de todo creyente cristiano porque Él es la sabiduría. Hermano, ser sabio es ser como Cristo. Y ser como Cristo es imposible sin Cristo. Usted no puede ser como Cristo sin Cristo. Usted necesita a Cristo para ser como Cristo. Y en la palabra del Señor vamos a encontrar toda esta eterna sabiduría que Cristo nos revela. Por último, hermano, quiero decirte 4 cosas para que tú hoy las tengas presente. Primero, decide hoy buscar sabiduría diariamente. Comprométete con la palabra de Dios. Comprométete, hermano. La sabiduría no te va a venir así como una cosa mágica a tu vida.
Si tú no la buscas como ese tesoro, como a la plata la buscares, la sabiduría no va a llegar a ti. Muchos hermanos no saben qué hacer en situaciones de su vida porque no conocen al Señor y no conocen lo que Dios dice acerca de esos temas, porque no están comprometidos con la palabra del Señor. Comprométete con la palabra del Señor, busca sabiduría diariamente, es lo primero. Lo segundo, ora pidiendo sabiduría antes de cada decisión importante, antes de hablar, antes de actuar y sobre todo, ¿sabe qué? Antes de planear. Hacemos tantos planes fantásticos. Haz esos planes fantásticos, pero hazlos orando, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema con nosotros, queridos hermanos? Que nosotros planeamos sin tener en cuenta a Dios. Y luego cuando estamos embarcados, Señor, ayúdame, Dios, que todo sea en tu voluntad. No es cierto. No es cierto, es una mentira. Porque no estamos, desde el inicio, no buscamos la voluntad de Dios. Es cuando ya estamos haciendo lo que queremos que Dios apruebe y bendiga lo que nosotros queremos, sin saber si era lo que Dios quería. Porque antes de hacerlo no le preguntamos. Pero cuando ya hacemos lo que queremos, o como dicen por ahí, lo que nos da la gana, entonces, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, dame los recursos, dame los medios. ¿Era la voluntad de Dios? No lo sabemos porque no lo oramos. Así que ora pidiendo sabiduría antes de cada decisión importante. Tercero, querido hermano, practica sabiduría en lo pequeño, en lo cotidiano, en tu día a día. Vive sabiamente como quien quiere agradar a Dios. Cuando tú eres sabio en las cosas pequeñas del día a día, cuando vengas a ver el resultado de tu vida es una vida de un hombre o una mujer sabia, vivida en sabiduría. Y por último, reconoce que sin Cristo no hay sabiduría. La verdadera sabiduría está en Él. Él debe ser tu modelo, tu guía a seguir. Él debe ser el que dirija tus pasos. Hace poco estaba yo preguntándome, a mí me gustan mucho mis tiempos solita, en soledad. Y a veces uno piensa cosas y yo decía, ¿será que en el cielo tendremos una morada individual o viviremos como en las casas esas múltiples donde hay literas y todos dormimos en una? Porque, Señor, a mí me gusta mi privacidad. Y yo decía, ¿será que Dios nos va a llevar a vivir como hermanos todos compartiendo todos? Yo creo que sí, que Dios nos va a llevar a compartir, porque la Biblia nos dice que tenemos que amarnos y soportarnos aquí en la tierra para poder practicar cuando estemos en el cielo. Pero también pensaba, y entonces decía, esto no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que a mí me parezca que Dios va a hacer o no va a hacer. ¿Quién es el modelo? Cristo. Y recordaba cómo Cristo, aunque estaba siempre con sus discípulos durante su tiempo de ministerio, había momentos en que Él se apartaba solo a orar. Es decir, que Dios valora también la privacidad y los momentos de soledad que tenemos que tener para poder estar en su presencia. Yo dije, bueno, listo, así debe ser. Vamos a tener momentos de compartir y momentos en donde podemos estar solos en la presencia del Señor. Hermano, por eso te digo, tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios si no conoces su palabra. ¿Cómo vas a vivir en sabiduría si no conoces la sabiduría que hay en la palabra del Señor? ¿Cómo vas a vivir sabiduría si tu referente no es Cristo, sino cualquier otra cosa loca por ahí que el mundo ofrece? Decide buscar sabiduría diariamente, ora pidiendo sabiduría, practica sabiduría en lo pequeño y reconoce que sin Cristo no hay sabiduría. Amén.